Sí, mira, bueno, definitivamente la experiencia más gratificante es el poder ir. La verdad es un privilegio el estar en la cancha, el estar platicando con los jugadores y pues más que nada la experiencia, el poder disfrutar, el poder retratar lo que pasa en los partidos. Oye, Lo que es ser joven. No, fíjate, lo bueno de que todavía no estás casado, ya estás... Pero también son cosas importantes, ¿no? Estar con el equipo de casa, seguirlo, tener ese acercamiento tanto con la gente, con los jugadores, con la directiva. ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te han tratado? ¿Tuviste algún problema para entrar? Fíjate que ninguno, ¿eh? Ninguno, siempre me trataron súper bien. Cuando entraba, incluso se acercaba gente de Bravos y me decía, mira, si quieres una entrevista. Súper bien. Muy bien, siempre se portaban conmigo. Oye, ¿y el resto de la prensa cómo está por ahí? Digo, a final de cuentas me refiero en el sentido de que es una prensa que pues está apoyando, ¿no? Al equipo de Ciudad Juárez. Me parece que es una prensa que ha estado del lado del equipo de los Bravos. ¿Tú cómo has visto en ese sentido a los compañeros? Y pues bueno, tú también, ¿no? Apoyando al equipo de Ciudad Juárez. Sí, claro, ahí el ambiente está totalmente a favor de los Bravos. Decimos ojalá ganemos, sobre todo en este partido último que acaba de pasar. Decíamos, sí, serán a penal. Estábamos muy expectantes de lo que podría ser. ¿Cómo lo viviste? Hubo una hora de retraso. Sí. ¿Cómo estuvo la logística? ¿Qué es lo que se decía en la cancha? ¿Qué es lo que usualmente pues no pasan estas cosas, verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la perspectiva que tuviste el día de ayer en el encuentro? Principalmente totalmente empanizados, tuvimos con mucha tierra, los labios tremendamente secos y pues bueno, se decía que se iba atrasando y la gente se comenzaba a esperar. Te lo comentábamos detrás de cámaras, que creo que fue lo que le afectó a los Bravos, que se tardaba mucho en empezar el partido y quizás eso fue lo que les pegó anímicamente. Así es, tenían esta falta de concentración, a lo mejor va porque hubo 3 veces en las que los Bravos salían, que si no, que sí, y los Pumas brillaban por su ausencia. Que salió peor, déjame te también. digo, porque a las 6 de la tarde era cuando iba a empezar, pero la Empezó ráfaga de fuerte. viento más fuerte, ¿no? Entonces me parece que si hubieran empezado a las 5, la situación no se hubiera escalado a ese sentido, ¿no? Pero, pues bueno, la gente al final de cuentas al último estaba enojada, la gente estaba molesta con lo que había sucedido. Sí. Algunos, yo vi por ahí en redes sociales culpando a los árbitros, culpando a esto, pero me parece que a final de cuentas Bravos tiene que encontrar la culpa en sí mismo y eso es como un momento de reflexión, no es por decir, es que es encontrar esa reflexión de decir, somos culpables, ¿qué podemos hacer para mejorar y poder seguir adelante, ¿no? Porque si le echas la culpa a alguien más, pues nunca vas a mejorar. Si le echas la culpa a alguien más, nunca vas a saber qué hiciste tú mal para poder corregirlo y seguir avanzando. Desgraciadamente, el equipo de Ciudad Juárez me parece que el día de ayer hizo cosas mal y que, pues bueno, le terminó pagando factura, ¿no? ¿Cómo puedes tener un hombre de más durante 60 minutos? Porque se va al 36 y al 96 te expulsan a ti a uno. Sí. Tienes 60 minutos con un hombre de más y no lo aprovechas, ¿no? Y ni siquiera, no que yo entiendo que te vas para atrás y te replegas y no te meten gol hasta con 2 hombres de menos, ¿no? Pero haz el intento, ¿no? Tú como un equipo que tiene un hombre más, trata de ir al frente, trata de buscar sacarle esa ventaja a la superioridad numérica que tienes y me parece que el día de ayer el equipo de Bravos no pudo hacerlo y ahí pagó las consecuencias. Vámonos al análisis del encuentro, un encuentro que pues ya comentábamos aquí, se dio por el clima, desesperó, frustró, hizo que los jugadores también se desconcentraran. Y eso sí, yo concuerdo con algunos compañeros de las transmisiones, ¿no? Esta falta de empatía que tenía el equipo de Pumas, y no por ser locatario, pero la verdad, bueno, una persona que literalmente tiene la facultad de decir o no, se podía, el día de ayer, tú que estuviste en la cancha, ¿se podía ver o había este tipo de dificultad de visibilidad? La verdad es que se veía muy poco. Y me comentaban, por ejemplo, que en la grada de plano se veía. Sí, y los compañeros de prensa, de prensa gráfica, con las cámaras, todos estaban batallando mucho a la hora de estar tomando las fotos. Todos les lloraban los ojos, tenían la tierra. Lo único que pudieron haber hecho era 2 cosas. Uno, o ponerlo a las 11 de la mañana, el partido hoy, o ayer a las 11 de la mañana, ¿no? Porque a estas horas otra vez ya está el aire, entonces suspender el partido. La gente de México que decía, es que tenían que haber suspendido el partido y programarlo para el día siguiente a las 4 de la tarde. No. Así no funcionan las cosas tampoco, ¿no? El gran problema es de que porque otros también decían, es que Juárez ya sabía que tenía esta tormenta programada para pues sí, ya sabíamos y que los horarios están establecidos de esta manera, pero ojo, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, pues también hay terregal, ¿no? Entonces, ¿para cuándo lo jugamos?
cambiamos el horario, bueno, lo cambias en la mañana, pero pues a final de cuentas, las televisoras, Pero sí se podía jugar a la hora, a las 5 de la tarde estaba. A las 5 de la tarde se hubiera podido jugar, jugable, ¿no? Pero lo retrasaron a la hora en que está el polvaderón. Ve, estas son las 6 de la tarde. Son las 6:20, 6:20 y tantos de la tarde. Y mira cómo a las se ve, cómo se 6:45 siente. fue el medio tiempo, más o menos aproximadamente. A las 7 se hubiese terminado si hubieran seguido pues los reglamentos y el horario oficial. Pumas, ¿qué hizo? Pues ellos estaban tratando también de tener una ventaja. Pero ¿cuál es la ventaja que tuvo Pumas? En este caso, después de todo el partido, la desconcentración de los jugadores de Bravos, que a lo mejor, quieran o no, esto afecta en el estado anímico. Te entiendo y a eso, toda la Benny, pero gente, te voy a ¿no? decir algo, eso es algo muy barato. ¿A qué me refiero? Que no te puedes decir, es que entiendo que sí pasa, ¿no? Sí pasa, lo entiendo ya estaban y concentrados. pudo haber pasado aquí, pero tú no puedes decir como jugador profesional que se le paga millones de pesos, decir, es que me desconcentré porque iba a jugar a las 5 y empezamos a jugar a las 6. Me parece que eso es un pretexto muy barato, pero a final de cuentas entiendo en el contexto, de cómo estaba el día, cómo estaba el clima, pues es un pretexto que sí se daba, es un pretexto que es válido hasta final de cuentas, pero me parece que, y yo insisto, ¿no? Bravos tienen que buscar qué fue lo que hicieron ellos mal y tratar de sacar adelante el siguiente torneo. Se va a quedar Barini, se van a quedar muchos de los jugadores, ¿no? Entonces, busca que estos jugadores que me parece dieron mucho este semestre, vuelvan a darte todavía más el siguiente, ¿no? Vamos a ver en qué termina esto para los jugadores. Pumas pierde a su mejor hombre. Sí, el comandante. Pierde a su mejor hombre, no aprovecha a Bravos, eso sí estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Pero estas consecuencias de todo el equipo, porque no es un solo jugador, sino claro, todo el equipo es responsable de esto. Que bueno, quizás se pudo haber ganado, sí se pudo haber ganado, pero en el segundo tiempo no hubo más que 2, 3 llegadas, fueron pocas las del equipo de Juárez a la portería de no Padilla. supiste aprovechar que tenías un hombre de más, no hiciste lo suficiente para poder aprovecharlo. No sé cómo debe haber estado el estadio en cuanto en ese sentido la presión de la gente, Sebastián, porque también se quejaban algunos, es que no se llenó el estadio, pues con las condiciones climáticas. Me parece que la gente que fue respondió de sí, muy ¿no? buena manera. Respondió bien, pero en ese sentido, la presión, aquí lo hemos dicho en una y otra ocasión, esta pista de tartán le quita la posibilidad a la gente de hacer presión. Exacto. Le quita la estar más posibilidad cerca a la también. gente, exacto, de la cercanía, de estar ahí y de hacer presión. ¿Cómo viste el día de ayer a la gente, la presión que logró hacer la gente el día de ayer? A pesar del clima, que ya lo hemos platicado a lo largo de esta emisión, estuvo presente la gente. Estuvo presente la gente desde el inicio hasta el final. Y sobre todo me llamó mucho la atención que cuando acabó el partido, pues bueno, está esta pelea que se registra al final del encuentro. Las personas no abucharon ni mucho menos, al contrario, aplaudieron a los Bravos pues, por el esfuerzo y demás. Y pues se mostró muy bien la afición Juárez. Y Jurado, pues el ídolo. Pues sí, fue el ídolo, ¿Apareció? Sí. pero no fue el responsable, ¿verdad? Porque No. en muchas ocasiones también Jurado ha tenido Sí, ha buenas tenido algunas actuaciones, fallas pero ve aquí esta, ¿no? Esa jugada, perdón, Meni, Sí, esa jugada que veíamos ahorita, increíble, ¿no? Fue una de las últimas. Jurado la alcanza a sacar ahí, ¿no? Sí, que tenía el 1 contra 1 y bueno, esto del VAR que también fue una de las actuaciones bastante pobres del arbitraje, porque no estuvo a la altura de este encuentro, estuvo muy pasmado, estuvo muy insípido el silbante, lo cual afectó en el encuentro, ¿no? En los últimos minutos pues ya estaba muy tenso todo, se iban a ir a los penales, Pumas quería los penales, Juárez que no tuvo ya llegadas en el segundo tiempo, pues no generó mucho. Y pues bueno, lo más importante de los penales es ahí sí, la concentración, ahí sí asegurar el gol, porque te fijas, todos fueron casi a la derecha, ¿no? A la derecha del arquero, a la derecha del arquero. Estaba este acordeoncito, no sé qué tanto puedan hacer el acordeón que tenía Padilla para atajar los penales de Juárez, que a lo mejor sí le funcionó, o a lo mejor tuvo suerte, un portero sin suerte no es portero, ¿verdad? Pero pues bueno, creo que en ambos arqueros dieron lo mejor de sí, fueron los héroes del encuentro, aunque uno se tuvo que llevar pues la derrota, Sí, pero sí, fue muy buen, y tienes toda la razón, fíjate, buenas Meni, lo que atajadas, estás ¿no? diciendo tienes mucha razón en decir que fueron los arqueros los héroes del partido. Desgraciadamente, pues uno se tenía que ir con la derrota y el otro se iba a ir con la victoria, ¿no? Desafortunadamente para la gente de Ciudad Juárez, pues bueno, es Jurado el que se tiene que tragar esa pastilla amarga, ¿no? Como dicen por ahí, que pues ni modo, ¿no? Lo tuvo que hacer.
Y en cuanto a lo de Padilla, pues yo lo vi, la gente yo por ahí estaba viendo algunos comentarios que decían que el portero se portó muy grosero a la hora de estar en los penaltis y que... O sea, es parte de, digo, al final de cuentas, el portero es el más vulnerable a la hora de tirar un penalti. Claro que tiene que también hacer su show, tiene que hacer también su papel para poder sacar de concentración al tipo que tiene toda la ventaja para meter el gol. El decir, es que el portero, no, señores, el portero también tienes que darle, o sea, jugó a él su parte sí, claro, también tienes que darle una oportunidad de que juegue su parte para poder tapar el gol, ¿no? Algunos son más sobrios, como Jurado, y tapó lo que tenía que tapar. Otros hacen más escándalo, como en este caso el portero de Pumas, o algunos decían por ahí es el Dibu de los Pumas. Pues sí, pero ¿sabes qué? Yo prefiero un portero que haga eso, que sea efectivo. Y que sea efectivo, ¿no? Claro, también prefiero un portero como Jurado, ¿no? Que es sobrio, pero es efectivo también. Oye, pero con el Athletic también le había ido muy bien, ya después lo repartieron para acá, porque recuerda que tiene descendencia española. Está en Europa. Está en Europa, fue la carta fuerte de Pumas y el día de hoy le funcionó. Y Efraín Juárez, que hizo muy buen dinamismo al momento de encontrar un poco más la solvencia en la defensa, él se da cuenta que el ataque a lo mejor estaba neutral, pero vuelve a poner la defensa un poco más hacia atrás. Y ahí estaban en el contragolpe en los últimos minutos, que también estaban aprovechando los Bravos, quienes ya no estaban generando, pero pues bueno, ya no había un partido con esa velocidad la cual nos estaban acostumbrando en el primer tiempo, que fue un partido de sube y baja. En lo que acontece a este encuentro, creo que quedaron de ver los Bravos, pero sí hay que aplaudirles por todo lo que han hecho y lo que hicieron en esta es que temporada. Mira, 4 fallas consecutivas. Y no habrán enseñado eso también a lo mejor, no sé, obviamente les faltó puntería, les faltó un poco más de soberbia al momento de tirar y de también creérselas que estaban con un pase muy importante y el cual era histórico para la gente de Juárez, ¿no? Pero sí, ojo, pero a final de cuentas también hay que decirlo, para ganar este partido no significaba absolutamente nada, porque también te ibas a tener que ir a Monterrey, ¿no? A jugar allá. No sé, por ahí si los Bravos desperdiciaron o no la gran oportunidad, pues me parece que yo digo que sí, ¿no? Tenías todo, estabas con tu gente, tenías un hombre de más, pudiste haber hecho también más, ¿no? Tenías, sí, a favor, ¿no? Sí. Y tenías a un jugador como Oscar, Estupiñán, pues que es buenísimo, ¿no? Tienes jugadores muy importantes en Juárez que pueden hacer daño. Desgraciadamente, pues bueno, no se pudo hacer y pues bueno, avanza Pumas. Para la gente de Bravos, me parece que aquí es un aprendizaje que tienen que agarrar, tomar y empezar a buscar cómo mejorar para el siguiente torneo. Pues bueno, ahí está un poco de lo que se vivió el día de ayer. Ya después de que termine el encuentro, hay estos videos en los que aparecen tanto fanáticos de Bravos entre ellos mismos, ¿verdad? También peleando, discutiendo, inclusive hubo golpes. Ya también hay, bueno, no sé qué tan cierto sea de que se fue afición de Pumas contra Juárez, ¿no? También era afición de Pumas, pero era afición de Pumas de aquí de Juárez. O sea, son aficionados de Pumas de aquí de Juárez, ¿no? Me tocó ver algunos videos por ahí que era la misma bronca en diferentes ángulos, como lo estaban tomando. Sí, la que fue ahí uno lo tomaba acá y el otro acá del otro lado, el otro del otro lado, ¿no? O sea, una bronca. ¿No te cuentas si hubo una bronca o hubo varias? La que me tocó a mí fue la del estadio, la que se pelearon entre jugadores. Esa fue la de los jugadores. Y afuera hubo otra bronca. Me parece que ahí sí la policía tiene que entender que cuando van más de 10,000 personas, no puedes poner 2 patrullas nada más, ¿no? Tienes que empezar a actuar de otra manera para evitar este tipo de cosas. Pero, pues bueno, la bronca ya dentro del estadio es lo que pasa en un partido tenso, es lo que pasa en un partido donde hay mucho por disputarse. Eso no pasa nada, ¿no? Estoy seguro que ya después del partido, después de que se terminó la bronca y todo, los jugadores se saludaron y nos vemos, ¿no? Sí, pues la bronca generó con Sebastián Jurado y un auxiliar o cuerpo técnico de Pumas. Correcto. Que fue cuando ya se empiezan a los empujones, ¿verdad? Porque pues difícilmente hemos llegado, gracias a Dios, aquí a los golpes, pero pues bueno, es parte del fútbol, es parte de la pasión.
es parte también a veces de que tú esperabas un resultado y no se da, y es una frustración que tienes y pues tienes que sacarla malamente con quien esté, ¿verdad? O sea, esa es falta también de controlar el temperamento de las personas, pero bueno, se pierde y se pierde de una manera que no nos hubiese gustado, en penales, que no aprovechamos las oportunidades, el mejor hombre o el mejorcito hombre que tenía Pumas. Está, que mira, era 30 se fue ahí expulsado, mi comandante, mira. Fíjate, y ahí es cuando no aprovecha Bravos y empieza, no sé si a esperar, ¿no? A que se cansara el equipo o a que, no sé, algo tuvo que haber señalado Marini para poder, pues no echar toda la carne al asador, cosa que sí hizo o estudió muy bien el juego Efraín Juárez, y él lo comenta, ¿no? Dijo, tuvimos que sacrificar jugadores para poder nosotros tener en el partido un esquema ya establecido y que nos diera este resultado. O sea, Sí, estaba... pero ojo, ¿no? Con Efraín Juárez sí te viene que se sacrifica, que hace, pero es porque se les va uno. Sí. Yo no sé qué tantas variantes hubiera tenido Efraín Juárez, si pero no tienen que... No parecía que se fue uno, eso es lo no, de más acuerdo, triste. pero porque tuvo la necesidad, hizo lo que hizo. Pero me parece que si el planteamiento del partido estaba 11 contra 11, yo no sé qué tanto Pumas hubiera variado. Porque si ves los partidos de Pumas... Tampoco hay una gran variedad de cosas al ataque, en la media cancha. O sea, no es un equipo que esté ahorita armado para competir, y esa es una realidad, ¿no? Con el equipo de Pumas. Pero bueno. Y Juárez estaba buscando solo centros, pero no terminaban las jugadas como debería, ¿no? De ir hacia la media cancha, repartirla, jugar con las bandas, laterales, no. Ellos buscaban cualquier cosita, centro. Y Estupiñán no va a estar ahí siempre, o sea, no va a estar Guillermo para ver si puede cabecear. O sea, no, esto forma parte de una táctica, pues bueno, que no sea tanto de meter la cabeza, sino que una estructura un poco más a ras, ¿no? Eso es lo que le faltó un poco más a Juárez. Y ahí está. Digo, la tira mal en el jugador, Sí, pero también. Sebastián estaba ahí, ¿no? Estaba atento. Hay portero aquí en Juárez y eso me parece que es importante porque cualquier técnico que llega a cualquier equipo, ¿no? Lo primero que buscas es que tu portería esté bien protegida, ¿no? Tener un portero y después ya armar al equipo, ¿no? Me parece que aquí con Ciudad Juárez hay un gran arquero, hay una buena oportunidad de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir evolucionando, ¿no? Como equipo, estos mismos jugadores, a lo mejor se van a ir unos dos, a lo mejor llegan por ahí otros dos o tres, pero la base va a estar ahí, ¿no? Marini va a estar ahí. Me parece que es la oportunidad de crecer. El siguiente torneo tienes que estar en la liguilla como de lugar. Y ojo, para la gente que culpa que es que los Pumas esto, que es que el arbitraje. Ojo, Bravos tuvo la oportunidad de haberle ganado al Necaxa y haberse metido de manera casi hasta directa a la liguilla, ¿eh? Entonces, le ganas al Necaxa, sí, quedan empate, le ganas al Necaxa y luego después ese último partido le ganas a los Gallos. Oye, tenías todo para estar en la liguilla de manera directa, entonces no le echen la culpa al árbitro, no le echen. Hay que ver lo que no se hizo durante el torneo, lo que se dejó de hacer y estar ahí viendo para ver qué es lo que a final de cuentas te afectó. Y me parece que sí, durante todo el torneo haces los puntos que haces, pero me parece que sí hubo un momento en donde Juárez tuvo la oportunidad de ganarle a Necaxa y de ganarle al equipo de los Gallos. Incluso el Pachuca, que terminan empatándolos. Bueno, sí, también, ¿no? A final de cuentas tienes oportunidades y las dejaste ir. Ojo, el partido contra Gallos, después de que ya habías empatado contra Necaxa, ya no te servía de nada ganarlo. No, lo entiendo, van a decir, ese partido, sí, lo entiendo. Pero si hubieras ganado el partido del Necaxa, ese partido contra Gallos hubiera salido a ganarlo con todo y te quedas hasta con un lugar.